Gusto saludarles, participantes. En la clase anterior estuvimos platicando acerca de los sistemas de riego. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los plaguicidas. Los plaguicidas son productos químicos que se utilizan para eliminar organismos que causan daño a los cultivos. Se usan en el campo o cuando los productos están almacenados. La dificultad para eliminar las plagas obliga a las personas que se dedican a la agricultura a usar plaguicidas. Dependiendo del tipo de plaga, ya sean estos insectos, hierbas, pájaros, mamíferos, moluscos o microbios, se utilizarán insecticidas, fungicidas o herbicidas. Son importantes esas tres palabras: insecticidas, fungicidas o herbicidas, para proteger las plantaciones o sus grupos. El uso de plaguicidas está siendo una necesidad para conseguir una buena cosecha. Sin embargo, su uso requiere de sumo cuidado y precaución, porque puede ser peligroso para las personas que lo aplican y para quienes consumen los productos, porque son sustancias venenosas. Entonces, cuando nosotros vayamos a usar este tipo de cuestiones, incluso cuando vamos a desinfectar nuestra casa, por ejemplo, con los insecticidas, es importante tener mucha precaución con las mascotas y con los alimentos, ¿verdad? Los plaguicidas también matan a los seres vivos beneficiosos para los cultivos. Entonces ese es un problema, lo que hace que poco a poco se pierda el equilibrio de la naturaleza. Este problema es más grave de lo que imaginamos. Lo primero que debemos de hacer es identificar el problema. Los agricultores deben identificar el problema de plaga y buscar una ayuda especializada. Esto sí es necesario. Los ingenieros o peritos agrónomos son los técnicos agrícolas que orientarán en el uso apropiado de los plaguicidas. Cuando el uso de plaguicidas se considere necesario, debe obtenerse información sobre los productos recomendados y dónde obtenerlos, la dosis, las mezclas, el tiempo y la frecuencia de aplicación. Los métodos de aplicación, las precauciones que deben de tomarse al momento de aplicar y los costos por cada unidad de área. Existen plaguicidas para cada clase de plaga. Para estudiarlas con facilidad las vamos a agrupar de la siguiente manera. 1. Insecticidas. Matan insectos, por ejemplo, el malatión. 2. Fungicidas. Eliminan los hongos que producen enfermedades en las plantas, por ejemplo, el oxicloruro de cobre. Los herbicidas eliminan las hierbas indeseables en los cultivos, como por ejemplo la atracina. Los rodenticidas matan ratones, por ejemplo en el atún, perdón. Y los fumigantes, que eliminan los insectos que atacan a los granos almacenados, por ejemplo el bromuro de metilo. Entonces tenemos ahí algunos ejemplos de insecticidas, fungicidas, herbicidas, rodenticidas y fumigantes. Entonces, seguramente en nuestra comunidad o en su comunidad se usa mucho de esos plaguicidas. Sin embargo, los ambientalistas aconsejan disminuir su uso debido a las siguientes razones. Para empezar, los residuos de los plaguicidas envenenan los alimentos como el agua y el aire. Cuando se acumulan en nuestro cuerpo, causan tumores y pueden llegar a causar cáncer también. Los plaguicidas favorecen la aparición de nuevas plagas o las vuelven resistentes, evolucionan las plagas. Matan también a otros animales y provocan un desequilibrio en la naturaleza. Aquí viene la primera tarea que tenemos, y es investigar y elaborar un informe sobre cuáles son los efectos nocivos y peligrosos que provoca el uso de plaguicidas. Lo hacemos por favor en el cuaderno siempre, para que no andemos ahí gastando hojas por gusto, ¿verdad? Y de igual manera mandamos por WhatsApp las evidencias de la tarea. Continuamos con la siguiente. Para que nosotros podamos utilizar todo este tipo de plaguicidas, es necesaria una capacitación. Y la capacitación debe darse cuando se está introduciendo por primera vez al uso de plaguicidas o cuando hay un cambio significativo de técnicas. Antes del uso de los plaguicidas es necesario leer la etiqueta que contiene la información del producto. En la parte central de la etiqueta se lee el nombre del producto, es fungicida o herbicida, para qué se usa, cuál es su composición química, es decir, de qué está hecha, qué cantidad contiene el envase y cuáles son las señales de peligrosidad. En la parte izquierda de las etiquetas se lee forma de almacenar el producto y transportarlo,
los síntomas de intoxicación, los primeros auxilios en caso de intoxicación y al lado derecho se ven las indicaciones para su uso. Dosis que deben de aplicarse, forma de prepararlo, el tiempo que debe de esperar para entrar en un área fumigada, la compatibilidad, es decir, si se puede usar o no con el otro tipo de plaguicidas. Y vamos a ver si encontramos alguna etiqueta. Etiqueta de plaguicidas. Veamos. Aquí tenemos una pequeña etiqueta, veamos. Dice aquí el nombre, los primeros auxilios, las indicaciones para el médico, los antídotos en caso de ingerirlo, el nombre común, el científico, la forma en que lo usamos y tal como lo decía en lo que estábamos viendo, aquí en las etiquetas de los plaguicidas podemos encontrar entonces todo este tipo de recomendaciones o de información necesaria para el uso, para la manipulación, para el almacenamiento y en caso de ingerir algún plaguicida. Entonces hay que tenerlo muy presente. Pasamos a lo siguiente. Dice, además en la parte de abajo de la etiqueta se indica con una franja de color el grado de peligrosidad del producto. Y aquí es donde tenemos cuatro franjas diferentes y vamos a ver aquí. Aquí tenemos una verde, vean. ¿Qué más tenemos aquí? Aquí tenemos una azul. Vamos a ver otra. Aquí es otra verde. Veamos si hay alguna otra por acá. Vamos a ver esta foto. No se miran. Aquí tenemos varias. Aquí tenemos verde, verde, amarillo, azul. Y entonces esos colores significan lo siguiente. Una franja roja significa que es extremadamente tóxico. Una franja amarilla que es altamente tóxico. Una franja azul es moderadamente tóxico y una franja verde es ligeramente tóxico. Entonces se debe evitar cargar plaguicidas en vehículos que transportan personas, ganado, alimentos y otros materiales para el uso y consumo humano o animal. Tampoco es conveniente guardarlos en envases de bebidas porque da lugar a equivocaciones y envenenamientos. Los plaguicidas deben ser almacenados en condiciones apropiadas, en un cuarto especial o en una bodega con una buena ventilación y con piso de cemento. Se deben evitar las temperaturas extremas, es decir, mucho calor o mucho frío. Es aconsejable mantener la puerta con llave o con candado por aquello de que haya niños o mascotas en la casa, ¿verdad? Tenemos aquí una pequeña cuestión que contestar. ¿Ha sucedido algún caso de intoxicación en su comunidad por el uso de un plaguicida? Sí o no. Si no ha sucedido, pues no pasa nada. Pero si sí ha sucedido, vamos a narrar qué fue lo que pasó en nuestro cuaderno siempre. Y si no, pues solo ponen no y no ponen nada más en su cuaderno. Continuamos con la siguiente. Hay cuidados personales que debemos manejar cuando nosotros utilizamos plaguicidas. Para empezar, se debe usar un equipo de protección que cubra el cabello o el pelo, como le llaman comúnmente, la cara, los pies y las manos. También los ojos. Si no tiene este equipo, debe protegerse con un sombrero de la ancha, ropa gruesa y camisa de manga larga. También es conveniente colocar un plástico entre la mochila y la espalda para que no se vayan a quemar o algo así. No permita que nadie entre en el terreno fumigado hasta que el plaguicida se haya asentado sobre los cultivos. Pueden ingresar una o dos personas, pero llevando el equipo de protección. Los envases siempre conservan el veneno, aunque se laven, pinten o quemen. Estos envases no deben usarse para guardar agua, comida o para bañarse para nada más, mejor si lo usan. Lo más conveniente es enterrarlos en un lugar alto y lejos de ríos y lagos. Algo que es importante es no fumar. Algunos plaguicidas son inflamables. Tampoco comer ni beber cuando se está fumigando. Quitarse la ropa después de la fumigación. Bañarse con abundante agua y jabón cuando termine de fumigar. Y lavar por separado la ropa para fumigar. Y por último tenemos esta actividad que dice, viendo los riesgos que se corren al usar plaguicidas, cabe preguntar si hay otras formas de controlar plagas sin utilizar químicos. Consultar con un agrónomo o un agricultor, o nuestro agrónomo y agricultor sería Google, ¿verdad? Experimentado para responder las interrogantes siguientes. Número 1, ¿cuál es la importancia de los plaguicidas en la producción agrícola? Y número 2, ¿en qué beneficia a la agricultura y a la economía el uso de plaguicidas?
Entonces, eso sería nuestro video del día de hoy. Como siempre, mucho gusto saludarlos. Cualquier duda, recuerden que ahí está el WhatsApp. Sus tareas, por favor, envíenlas en tiempo. Poco a poco nos vamos acercando más al final. Eso es bastante importante, ya que sin sentirlo, creo que vamos terminando el año y vamos a poder obtener nuestro diploma de sexto primario. Les deseo feliz día a todos. Por favor, cuídense y nos vemos en un próximo video.